Siguiente tema de esta serie del judaísmo se titula Fábulas judaicas en el Zohar y los Midrashim. El Zohar, que es el libro central de la Cábala, describe cada una de las letras y dice que cada una se presentó ante Dios para que el mundo fuese creado a partir de ellas. Otra más de las fábulas judaicas de las que habla la Biblia en Tito capítulo 1 verso 14. Si la Biblia le dice que hay fábulas judaicas, ¿dónde cree que estén escritas esas fábulas judaicas? Claro, en estos los escritos judaicos. El Midrash Tehilim 17a dice: los pasajes de la Torá no nos fueron dados en su secuencia original, pues de conocer este secreto seríamos capaces de realizar toda clase de milagros e incluso de dar vida a los muertos. Y esto lo conectan con Job capítulo 28 verso 13, donde dice: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Así es como hacen las conexiones de sus escritos con la Torá o el Tanaj, y hace sentido para su razonamiento, ¿verdad? Para lo que usted cree. Y es ahí donde cae usted en el engaño por usar su razonamiento y por no acudir a la Biblia. Si quiere revelación de lo que dice la Biblia, ¿por qué va a escritos y libros del judaísmo? ¿La revelación de la Biblia no la da Dios? Ya recordé. Usted prefiere ir al judaísmo porque si usted va a Dios, Dios le va a pedir que cambie su carácter, que quite su orgullo, que quite su enojo, que perdone, que quite su rencor. Dios le va a pedir que cambie todo lo que está mal en su vida y usted no quiere cambiar. Para usted, así está bien ser como usted es hoy, porque siendo lo que usted es hoy, no le hace daño a nadie, ¿verdad? Y estudia la Torá. Con eso para usted está bien. Usted no necesita cambiar, ¿verdad? Ese es su razonamiento, y su razonamiento es lo que engaña el judaísmo, haciéndole conexiones de sus escritos con la Biblia, haciendo conexiones como estas. Pero vea, como dice un verso anterior en Job capítulo 28, verso 12 dice: mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? El verso 13 no habla de cómo nos fueron dados los pasajes de la Torá, ni de los secretos para realizar milagros, ni de dar vida a los muertos. El verso 13 dice: no se conoce el valor de la sabiduría y la inteligencia, ni se halla en la tierra de los vivientes el valor de la sabiduría y la inteligencia. Y la Torá dice en Deuteronomio capítulo 4 verso 6 que nuestra sabiduría y nuestra inteligencia está en guardar y poner por obra los mandamientos de Dios. La Torá no dice que nuestra sabiduría e inteligencia esté en la secuencia original de los pasajes de la Torá. Dese cuenta de las malas conexiones que hace el judaísmo de sus escritos con la Biblia, pero a usted le hacen sentido en su razonamiento. Con eso lo desvían, porque a esto añaden lo que ellos dicen que se ha pasado de la boca al oído por generaciones. Con esto hacen lo que hizo el papado cuando el papado ocultó la Biblia al pueblo en una lengua desconocida desde la Edad Media hasta la Inquisición. El papado decía que solo ellos podían tener e interpretar la palabra de Dios, y se tenía que creer en lo que ellos decían. El judaísmo hace lo mismo. El judaísmo dice que solo ellos tienen una Torá oral, solo dada a ellos, que pasaron de la boca al oído por generaciones. Con esto igual, están diciendo que solo ellos tienen esta palabra de Dios. E igual se tiene que creer en lo que solo dicen ellos. Es lo mismo que hizo el papado. Y el papado con esto fue con lo que fue metiendo la idolatría a estatuas, esculturas e imágenes. Con esto cambiaron el sábado por el domingo.
Con esto quitaron el mandamiento de no adorar imágenes, que es con lo que llevaron a las personas a la idolatría y a no cumplir la ley. Y el judaísmo, con sus métodos, enseñanzas y escritos, está llevando a las personas a no creer en Cristo Yeshua como el Mesías. La técnica usada para hacer esto es la misma que usó el papado. Solamente ellos dicen tener palabra de Dios. Y si al papado lo usó la serpiente, ¿quién cree que esté usando al judaísmo para hacer lo mismo si es la misma técnica? En la Biblia está escrito en Isaías 45:12, Dios dice, Dios, hizo la tierra y creó sobre ella a el hombre. Dice sus manos, no dice las letras, sus manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandó. En el Zohar está escrito que la Torah existe desde 2000 años antes de la creación. En la Biblia está escrito, como ya lo vimos en el tema anterior, en Gálatas 3:19, que la ley, la Torah, fue añadida a causa de las transgresiones de los hombres. Ya vimos que aquí se habla de la Torah escrita por Moisés, y el verso 17 dice que esa Torah o ley vino 430 años después. ¿Después de qué? Después de que los hijos de Israel habitaron en Egipto 430 años, como está en Éxodo 12:40. Basta recordar dónde le fue dada la Torá a Moisés, en el monte Sinaí, a 50 días de haber salido de Egipto en la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Pero el Zohar dice que la Torá existe desde 2000 años antes de la creación. ¿A quién le cree usted? Y la Biblia dice que las manos de Dios extendieron los cielos, pero el Zohar dice que cada una de las letras se presentó ante Dios para que el mundo fuese creado a partir de ellas. Igual, ¿a quién le cree usted? Si usted es del judaísmo o alguien que está usando los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo, ya le creerá más a los escritos del judaísmo, ya le creerá más a los escritos de sabios rabinos que a la Biblia. Y buscará la forma de forzar para que los escritos del judaísmo cuadren con lo que dice la Biblia y así no tener que decir que cree usted más en otros escritos que no sea la Biblia. Buscará las excusas exactas para seguir creyendo en otros libros como palabra de Dios que no sean la Biblia. Muchas cosas que dicen los escritos del judaísmo contradicen la Biblia e incluso se contradicen entre ellos mismos. Ya lo mostramos en la serie que está en nuestro canal, en 11 videos, más estos que estamos añadiendo. Esa serie se titula Protección contra el judaísmo. Ahí puede revisarlo, son bastantes temas. Como ya lo vimos, la Biblia dice que la Torá escrita por Moisés fue añadida. Y dice cuál fue la causa por la que fue añadida: por las transgresiones de los hombres. Pero si la Torá escrita por Moisés ya existía antes que el hombre, ¿cómo es que fue añadida por las transgresiones de los hombres si existía antes que los hombres? ¿Y cómo es que Moisés pudo poner permisiones suyas en una Torá que existe desde antes de la creación y desde antes que Moisés existiera? Porque si hablamos de la Torá que dejó escrita Moisés, en esa Torá Moisés puso permisiones suyas, como también ya lo vimos. Pero si esa Torá es la que existe desde antes de la creación, ¿cómo pudo Moisés poner ahí permisiones suyas? Dese cuenta de la gran incoherencia con la que interpretan en el judaísmo. Romanos capítulo 5, verso 13 dice: pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no se inculpa de pecado.
¿cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos que ya existía mundo, que ya existían hombres, que ya existía pecado y no había Torá? La Torá oral de Dios existe desde el primer hombre y desde la creación. ¿Cómo explicamos esto entonces? Claro, aquí igual que en Gálatas habla de la Torá escrita por Moisés. Esta Torá es la que, no existiendo, no se inculpa de pecado. Fue la razón por la que desde Adán hasta Abraham, los hombres tomaban a sus hermanas como esposas y no se les inculpaba de pecado. ¿Por qué? Porque no había Torá escrita por Moisés, que es la Torá que prohíbe que se tome a hermana como esposa. Con esto, aún y sí siendo pecado tomar a sus hermanas como esposas, donde no hay Torá, no se les puede inculpar de pecado. Y la Torá escrita por Moisés no estaba desde el tiempo de Adán hasta Abraham. Y entonces, si hubo un tiempo donde ya había mundo, donde ya había hombres, donde ya había pecado, pero no había Torá escrita por Moisés. Pero sí había Torá oral de Dios, porque esta sí existe desde el primer hombre y desde la creación. Pero no hay forma de que la Torá escrita por Moisés exista desde antes que el hombre, porque entonces, ¿cuál sería la Torá que no existía habiendo mundo, hombres y pecado, de la que habla Romanos 5:13? ¿Y cuál sería la Torá que fue añadida por las transgresiones de los hombres? Hay una Torá que no existía y no es la Torá oral de Dios, porque esa sí existía desde el primer hombre. Es claro, no existía la Torá escrita por Moisés. Es una fábula judaica decir que la creación fue creada a partir de las letras hebreas. ¿Quién de esos rabinos que escribieron eso estuvo con Dios para constatar que así fuera? Y si lo hubiera dicho Moisés, o si Moisés se lo dijo a sus rabinos sabios, Moisés lo hubiera escrito en la Biblia, no en el Zohar. Y aquí se evidencian más fábulas judaicas porque el judaísmo también cree en lo que llaman el Gilgud HaNeshamot, que es la reencarnación de las almas. Y cuentan el cuento de que Moisés reencarnó en varios de sus rabinos que trajeron esas enseñanzas del Zohar. Sí, estos sí son cuentos, estos sí son fábulas judaicas en las que no pueden dejar de creer, aún y algunos judíos digan que hoy ya creen en Cristo. Aún estos no pueden dejar su sistema de creencias ni su religión, el judaísmo. Pero siendo una religión que no cree en Cristo y no pudiendo dejar ese sistema de creencias, nunca van a poder creer realmente y como es correcto en Cristo Yeshua, el Mesías. Porque si creen en la reencarnación, ¿cómo pueden creer en la resurrección de Cristo? No se puede. No pueden creer ambas cosas. Cristo o reencarnó o resucitó. Y esto ya no cuadra con una creencia que diga creer en los sistemas, enseñanzas y creencias del judaísmo, pero que también dice creer en Cristo. Como ya lo hemos visto en estos temas, no puede tener a estos dos maestros, no puede tener a estos dos señores. O su señor y maestro es Cristo o son los sabios rabinos, porque estos se oponen entre sí. Esos escritos de esos sabios rabinos no creyeron en Cristo. No puede tener a estos dos maestros o a estos dos señores.
lo dice la Biblia. Y dice la Biblia que con uno de los dos quedará mal y con el otro quedará bien. Lo que es, amará a uno y al otro lo aborrecerá. Y aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque no puede creer en ambas cosas. No puede creer en la reencarnación y en la resurrección. O cree en la reencarnación o cree en la resurrección. Y para creer en Cristo, tiene que creer en su resurrección. Y si cree en la resurrección de Cristo, no puede creer en la reencarnación, porque Cristo resucitó, Cristo no reencarnó. Pero el judaísmo no tiene la disposición para cuestionar sus creencias. Para ellos son principios básicos que no se pueden cuestionar. Esto es lo que dicen ellos, así es como lo dicen ellos. No tienen disposición para cuestionar las enseñanzas de sus sabios rabinos, aún y ellos mismos tengan evidencias claras de que sus sabios rabinos se han equivocado en varias ocasiones, como en el nombramiento de Mesías, que a estas alturas ya quedó comprobado que no fueron Mesías los que esos sabios rabinos proclamaron como Mesías. Y ellos mismos lo aceptan. Ellos aceptan que sus rabinos se equivocaron. Y no solo en eso, en varias cosas ellos mismos aceptan que sus rabinos se han equivocado, pero aún así siguen creyendo ciegamente en sus escritos, en escritos de hombres que ellos mismos aceptan que sí se equivocaron. Siguen ciegamente a esos hombres, pero luego ellos se burlan diciendo que nosotros comemos carroña y doctrina de hombres. ¿Sabe qué se cumple aquí? Lo que dijo nuestro rey Yeshua. Ven la paja en el ojo ajeno ven una pajita, pero no ven la gran viga que tienen en su ojo. En estos videos de internet, vea cómo hablan dos judíos cuando se ponen a hablar de los cristianos. Lo hacen con burla. Qué mal testimonio dan con eso de el Dios que dicen servir. Y a esos son a los que hoy los están siguiendo quienes antes eran cristianos. Y ahora estos que antes eran cristianos ya se creen más sabios porque estudian por porciones y por 4 niveles de interpretación. E incluso hay quienes dicen que esto les ha cambiado la vida, que son mejores personas y que saben más que cuando solo eran cristianos. ¿Quiere milagros de esos? Vaya a rezarle un pedazo de yeso. Pregunte a los que hacen eso y le dirán lo mismo que hoy usted está diciendo con el judaísmo. El católico le dirá que su virgencita o su santo le cambió la vida y que le hizo milagros y que lo hizo una mejor persona. Y hoy lo mismo dice usted con los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo. Es lo mismo, pero claro, quien está dentro de la situación no lo ve. Tanto el que está hoy en el judaísmo como el católico. Todos los midrashim, los libros de la Cábala, el Talmud, todos esos libros hablan de la Biblia. ¿Por qué no se va directamente a aquello de lo que hablan esos libros? Nunca se ha preguntado cuál es el origen de las historias que están en el Talmud, en la Cábala y en los escritos del judaísmo. No se ha preguntado del origen porque en su razonamiento cuadran con lo que dice la Biblia. Bueno, lo que le dijo Satanás a Cristo también cuadraba con lo que dice la Biblia. Si no se ha preguntado el origen de las historias y fábulas judaicas de los escritos del judaísmo, pues menos se habrá preguntado si son verdad. Esto es puramente creer y confiar en hombres que escribieron esas historias y fábulas judaicas. Creen ciegamente en esos escritos aunque se contradigan y aunque quienes los escribieron está comprobado y aceptado aún por ellos mismos que sí se equivocan. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde están las enseñanzas de Cristo, el verdadero Rabí Yeshua, en el Nuevo Testamento sí dudan. Primero comprueban
que lo que dice el Nuevo Testamento esté sustentado por la Torá, si no, sí lo ponen en duda. Pero así no ponen en duda los escritos de los rabinos, que repito, está comprobado que se equivocan. Por ejemplo, la obra de Rambam o Rabbi Moshe ben Maimón o Maimónides. En su obra Las leyes del rey Mesías, Ilhot Melech HaMoshiach o Ilhot Melachim 11.3, dice: no creas que el rey Mesías deberá dar señales y realizar maravillas, producir innovaciones en el mundo y resucitar a los muertos y cosas semejantes. Esto es muy claro que este rabino lo dijo en contra de Cristo. Y llegan hasta el grado de que no les importa contradecirse a sí mismos con tal de hablar en contra de Cristo, porque este mismo rabino, en su carta escrita a Yemen y Geret Teimán, en el capítulo 4, dice: las señales y maravillas hechas por el Mesías confirman su derecho y su linaje. Esta es una clara contradicción de este rabino. Repito, en Ilhot Melachim 11.3 dice que el Mesías no viene a realizar maravillas ni cosas semejantes, y después en Nigeret Teimán, en la carta a Yemen, dice que las maravillas hechas por el Mesías confirman su derecho y su linaje. Es una clara contradicción de él mismo, y está en sus escritos, quedó escrito. No hay forma de ocultarlo, hay evidencia clara. Porque esto y las cosas malas del judaísmo es lo que los rabinos de hoy, los mal llamados rabinos de hoy, están tratando de ocultar al cristianismo. Esto lleva un objetivo oculto. Véalo, nosotros estamos tratando de mostrarlo para que lo vea. Así como sacan hasta con orgullo su cábala, sus niveles de interpretación, sus porciones, sus escritos, ¿por qué de igual manera no sacan así sus errores y equivocaciones de estos sus escritos de sus ancianos sabios rabinos? ¿Por qué no sacan así estas contradicciones? Y repito, no se trata de señalar equivocaciones y defectos y errores de nadie. Estamos mostrando esto porque los que eran cristianos se están convirtiendo a esto. Estamos mostrando estos errores y equivocaciones porque los que antes eran cristianos ya están creyendo también ciegamente en esto que es palabra de hombre que se contradijo y que se equivocó y que tuvo errores como hombre que es, y de lo que estamos mostrando evidencia clara. Por eso lo mostramos, no por señalar los errores de alguien. Y lo mostramos porque, repito, porque muchos cristianos y de otras religiones ya se están convirtiendo a esto. No porque querramos estar señalando los errores ni las equivocaciones de alguien. Hay evidencias claras de esto. Pero aún así, el judaísmo sigue creyendo ciegamente en estos sus escritos de sus sabios rabinos hombres. Nosotros lo mostramos para que los demás no caigan en esto. Precisamente por esto el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro diciéndole que no esté judaizando a los gentiles. Y de hecho, este rabino, Maimónides, habla directamente de Cristo mencionándolo despectivamente como Yeshú ben Pandira. Y esta es otra de las muchas cosas que los mal llamados rabinos de hoy quieren esconder al cristianismo, porque incluso lo desvían a decir que no es así, que esto significa otra cosa, que no es una forma despectiva de hablar de Cristo, pero sí lo es. Sí, el nombre Yeshú sí son las siglas de Yeimach Shmo Usichro, es Yeshú, que significa que se borren su nombre y su memoria. Esta es la peor y más fuerte y más oscura maldición en el hebreo. Y se le conoce como la clásica maldición judía. Es por esto que los mal llamados rabinos de hoy quieren esconder esto diciendo que no es verdad y desviando a otros significados de Yeshú. Pero esta es la realidad.
Así se expresan en estos escritos de Cristo, y es lo que los que antes eran cristianos están siguiendo hoy, y más de lo que ya hemos mostrado y podríamos seguir mostrando. Esto es lo que están queriendo ocultar a los cristianos que se convierten al judaísmo, a su religión, cosa que también niegan. Dicen que no quieren que los cristianos ni nadie se conviertan al judaísmo, pero si no es así, si en verdad no quisieran que nadie se convirtiera al judaísmo, ¿por qué hoy están inundando internet con sus enseñanzas y su doctrina del judaísmo? ¿Por qué y para qué hacer debates, buscar debates con cristianos y refutarlos con su doctrina del judaísmo? ¿Por qué? ¿Para qué hacer todo lo que están haciendo hoy si no quieren que se conviertan al judaísmo? ¿Qué más les da entonces? Usted razone y abra usted los ojos, vea lo que está pasando. La serpiente está actuando en el judaísmo y está actuando como siempre actúa, a escondidas, diciendo que no quieren lo que sí quieren. Pero usted sea lógico y vea lo que está pasando, vea los hechos. No crea en las palabras de hombres, aunque esos hombres sean sabios y llamados rabinos. No se deje maravillar con esas palabras de esos hombres que sí tienen sabiduría oculta, pero es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Sí son hombres sabios, pero son hombres sabios a quienes Dios les ocultó las cosas y que no tienen la sabiduría oculta de Dios, porque si la hubieran tenido no hubieran crucificado a Cristo. Todo esto se lo dice su Biblia. Crea en su Biblia. No crea en las palabras de este hombre que está hablando en este video. Dese cuenta. Quieren justificar que no le llaman despectivamente a Cristo llamándolo Jesús, pero está en sus escritos. Esto está ahí mismo en Ilhot Melahim 11:4. Ahí dice: también Jesús ben Yosef Pandira se imaginó que él era el Mashiach y fue condenado por orden del tribunal judío. Esto ya había sido profetizado por Daniel, que dijo: y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Y existe acaso un fracaso más grande que este? Todos los profetas dijeron que el Mashiach nos salvará, nos traerá de nuevo a su tierra y fortalecerá la observancia de la Torá. Y hablando de Cristo, provocó la muerte de los judíos por la espada, el exilio de los judíos y su dispersión y persecución. Intentó reemplazar la Torá y engañó a la mayoría del mundo para que sirvan a un Dios que no es Hashem. Otra vez, vea cómo se expresan de Cristo y vea cómo le hacen conexiones de sus escritos con la Biblia, conexiones torcidas, porque según ahí, como está escrito, eso lo conectan con Daniel 11:14, donde Daniel habla de los hombres turbulentos que se levantarán para cumplir la visión. Dice, pero ellos caerán. Ahí es donde conectan sus escritos con la Biblia y le están diciendo que esto habla de Cristo, que con el sacrificio de Cristo, Cristo cayó como un hombre turbulento y que su sacrificio fue su más grande fracaso. Y esto es lo que están siguiendo los que antes eran cristianos y los judaizantes. Están creyendo en estos escritos. O peor aún, y más incoherente, dicen no creer en lo que estos escritos del judaísmo hablan en contra de Cristo, pero en lo demás de estos mismos escritos sí creen. Vaya gran incoherencia y ceguera, porque Daniel 11:14
habla de las peleas entre los reyes del norte y del sur, que son las dinastías Seleucida y Ptolomea, y esto sucedió antes de Cristo. Y repito, así es como le conectan sus escritos con la Biblia y a usted le hace sentido en su razonamiento y los cree. Y ahí tiene a los judaizantes y a los que eran cristianos siguiendo esto, porque logran engañar su razonamiento, pero usted tiene la culpa, porque usted acude a su razonamiento y no a la Biblia, porque si acudiera a la Biblia, vería que Daniel habla de estas dinastías y habla antes de Cristo. Si volteara a la Biblia y no a su razonamiento, no sería fácilmente engañado, pero usted voltea a su razonamiento y algún escrito del judaísmo le conecta con la Biblia, le hace sentido y ahí ya fue engañado su razonamiento. No se deje maravillar con esta sabiduría de hombre, que no lo maravillen con cuentos y fábulas judaicas que le conectan con la Biblia, que no lo cieguen con eso. ¿O cree que sus escritos están mal solo donde hablan mal de Cristo, pero en lo demás no están mal? Razone. Si lo que hablan mal de Cristo está mal en sus escritos, ¿por qué lo demás de sus escritos no estaría mal? ¿Sabe qué? Si hay peor ciego que el que no ve, el peor ciego que el que no ve es el que sí ve, pero no quiere ver. Pregúntese, ¿por qué si viene Elena de White y dice que le habló Dios, no es cierto y está mal? ¿Por qué si viene Nostradamus y dice que le habló Dios, no es cierto y está mal? ¿Por qué si viene Mahoma y dice que le habló Dios, no es cierto y está mal? ¿Y por qué si viene un judío sabio rabino y dice lo mismo, por qué este sí es cierto y no está mal? ¿Por qué con este no puede ser mentira y con todos los demás sí? Porque los judíos sabios rabinos vinieron y le dijeron que sus escritos de la Torá oral los recibieron por boca de Hashem, por boca de Dios. Con esto ellos están diciendo que les habló Dios. Y con decir que les habló Dios a ellos no es tan mal y no es mentira. Pero cuando lo dicen los demás sí está mal y sí es mentira. Solo cuando lo dicen los demás, pero cuando lo dicen ellos no. ¿Por qué? Dese cuenta del engaño. Algunos dirán, porque ellos son pueblo de Dios. Sí, pero desde que salieron de Egipto, iba con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, como está en Éxodo 12:38. Ruth, habiendo sido gentil, fue pueblo de Dios. Habría muchos ejemplos que podríamos mencionar de gentiles como pueblo de Dios, pero solo diremos lo que dijo nuestro rey Yeshua en Lucas capítulo 4, versos 25 al 28. Muchas viudas hubo en los días de Elías, cuando no hubo lluvia por 3 años y medio, y a ninguna de las viudas de Israel fue enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el mismo tiempo de Elías, y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ahora usted, judaizante, haga lo mismo que dice el verso 28, y llénese de ira al oír estas cosas, y si quiere apedrar con argumentos, adelante, lo escuchamos o lo leemos. Si alguien fuera de los judíos dice escuchar que le habló Dios, no es cierto, es mentira y está mal. Hasta cuentos son, dicen ellos. Pero si ellos igual dicen escuchar que Dios les habló, con ellos sí es cierto, no es mentira y no es tan mal. Repito, dése cuenta de la incoherencia, de la arrogancia y de la soberbia de decir que Dios solo le habla a ellos y que solo cuando les habla a ellos es verdad, pero si le habla a alguien más no es verdad, es mentira. Solamente Dios
les puede hablar a ellos. Repito, es soberbia y es arrogancia. Y esta ceguera de creer ciegamente en los escritos de sus rabinos por generaciones es lo que los ha llevado al entendimiento y la interpretación desviadas que tienen hoy de la Torá. Y ellos todavía dicen con orgullo no creer solo en la Torá, que ellos tienen más libros en los que creen. Y lo dicen con orgullo como si esto fuera algo bueno, pero creer en otros libros escritos por hombres, sabios rabinos, es creer en hombres. Si crees en escritos de hombres fuera de la Biblia, eso no es algo bueno, pero ellos lo presumen, lo dicen con orgullo como algo bueno. Pero es creer en escritos de hombres. Solamente la Biblia no es escrito de hombres, porque aunque lo escribieron hombres, solamente lo que está en la Biblia es un dictado de Dios. Y ellos mismos dicen que creer en escrito de hombres está mal, pero es en lo que creen ellos. Vaya ceguera en la que están, y vaya que si creen ciegamente en esos los escritos de sus hombres sabios rabinos. Como ya lo vimos, la Torá oral de Dios es antes que la Torá escrita por Moisés, pero la Torá oral de Dios es la que después quedó escrita en la Biblia, en los 5 libros de Moisés, y es la que tenemos en nuestras manos. No hay Torá oral judía que haya dado Dios. Es una fábula judaica. Si la Torá oral judía viniera de Dios, Dios mismo no diría en la Torá escrita por Moisés, en Deuteronomio capítulo 4, verso 2, dice, no añadas a estas palabras, ¿estas cuáles? Estas palabras que escribió Moisés. Dios no haría tal cosa como decir, no añadas a estas palabras, a estos 5 libros de Moisés, no le añadas, pero Dios mismo sí añadió una Torá oral y que solo le dio a los judíos, haciendo acepción de personas. ¿En qué cabeza cabe que Dios haría algo así? Dios estaría yendo en contra de sí mismo, diciendo, no añadas a esta ley o a estas palabras que dejó escritas Moisés, pero él mismo sí añade. ¿Y sabe cómo añade? Haciendo acepción de personas, lo que en su misma Torá dice que es pecado, porque solo le dio esa Torá a los judíos, que es lo que ellos dicen, ¿verdad? La Torá oral Mishnah. Sucede lo que ya hemos dicho. El judaísmo es elitista. Ellos quieren ver a un Dios que solo habla con ellos y que solo les dio una Torá oral a ellos desde el monte Sinaí, aun cuando en la misma Torá dice que en la base del monte Sinaí había toda clase de gentes. Se evidencia que aún a la Torá de Moisés, el judaísmo poco a poco ya la va haciendo menos por su Torá oral judía, en la que sí pueden añadir muchos mandamientos de hombres con las baraítas o las alajot. Poco a poco se va viendo más claramente el engaño del judaísmo, pero solo le estamos viendo quienes estamos velando en solo la palabra de Dios, porque muchos esto no lo verán y no lo están viendo. El puro hecho de que el judaísmo diga que sin la Torá oral Mishnah no se puede entender la Torá escrita, esto hace que veamos que el judaísmo quiere hacernos a su religión. Y esto no era así antes. Antes el judaísmo estaba encerrado en su religión. Pero vea lo que está sucediendo hoy. El judaísmo no se exhibía como se exhibe hoy en los videos de internet. Antes no les interesaba que su religión se difundiera. Pregúntese por qué. ¿Por qué hoy sí? Claro, porque hoy estamos viviendo en los postreros tiempos donde muchos apostatarían de la fe en Cristo, no de una religión, no de una iglesia. La Escritura dice que apostatarán de la fe. Repito, no de una iglesia, no de una enseñanza, no de una religión. Apostatarán de la fe
en Cristo, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Recuerde, ¿quiénes son los espíritus engañadores que no confiesan que Cristo vino en carne, como está en 2 Juan capítulo 1, verso 7? Estos son los engañadores y los anticristos. Son los mentirosos que niegan que Yeshua es el Cristo, como está en 1 Juan capítulo 2, verso 22. Y no olvide por qué son doctrinas de demonios, porque si es sabiduría la que contienen esas doctrinas, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Por eso es doctrina de demonios. Y usted, con solo escuchar a esos espíritus engañadores, apostatará de la fe. No tiene que creerles. El solo escucharlos lo hará apostatar de la fe en Cristo. Así lo dice su Biblia. Y hoy lo estamos viviendo. Los que hoy tan solo están escuchando los métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo, que son los engañadores que no creen en Cristo, estos son los que están apostatando de la fe de creer en Cristo, porque ya no creen en Cristo como es correcto. Sí dicen que siguen creyendo en Cristo, pero ahora ya creen en Cristo como solo un hombre mortal. A pesar de que saben que no nació de una relación sexual entre un hombre y una mujer, no tuvo un nacimiento como un hombre mortal, y dicen sí creer en Cristo, pero creen que ya no se le puede adorar porque sería idolatría. Y sí creen en Cristo o dicen creer en Cristo y en su primera venida, pero no creen que trajo su Torá en su primera venida, la Torá del Mesías. Todo eso es que usted ya apostató de la fe en Cristo. Repito, busque de qué apostasía habla la Biblia. Habla de una apostasía de la fe. No habla de una apostasía de una religión, de una enseñanza, de una creencia, de una doctrina. No, habla de apostatar de la fe. Por supuesto, se trata de la fe en Cristo. Para terminar, el judaísmo sin Cristo no es una fe universal, es una fe estrechamente nacionalista enlazada a una etnia que es el origen, la procedencia, la raza, el linaje que tanto pelea el judaísmo. En cambio, el cristianismo sí es universalista. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, todos sois uno en Cristo. Pero tristemente el cristianismo también se equivoca gravemente al aferrarse en la existencia de dos pueblos de Dios, aferrándose a defender la creencia de que existe un Israel étnico y un Israel espiritual. Israel espiritual del que no habla la Biblia. La Biblia dice claramente que hay un solo pueblo de Dios. Gálatas 3:16 habla muy claramente de una simiente. No dice las simientes como si hablase de muchas, sino solo de uno. Solo es un pueblo de Dios y se lo dice su Nuevo Testamento. La Biblia no habla de un Israel espiritual y un Israel étnico. Solo hay un Israel de Dios, compuesto por descendientes de Abraham, que son los que son de fe, no los que tienen sangre o parentesco familiar carnal con Abraham. Y claro que provienen del judaísmo y también de los gentiles. Pero el mal razonamiento o conciencia de los gentiles los lleva a ir en contra de la ley de Moisés, igual que a los judíos. Su mal razonamiento o conciencia los lleva a creer en los escritos de sus sabios como si fueran verdad, y los lleva a no creer en Cristo Yeshua como el Mesías. Pero así como hay un solo pueblo de Dios, igual hay un solo camino de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Y ese camino de salvación es la fe en Cristo. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.